Bárbaro. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la defensa virtual de Pascual Román Guillén, titulada Revisión bibliográfica, prevención de mermas por claudicaciones en vacas lecheras en Tandil. Ofició como tutor Raúl Berizo, como director Carlos Hernán Moscusa, como codirector Matías Confaloniere y en carácter de evaluadora María Laura Chiaparrone. Bueno, Pascual, tenés 30 minutos para la defensa. Adelante. Bueno, para comenzar, vamos a definir lo que es una claudicación. Las claudicaciones son alteraciones en la marcha y en la estación, producidas por la postura antiálgica que adopta un animal frente a un estímulo doloroso. Son ocasionadas por distintas patologías, constituyen un problema creciente, tal es así que son la tercera causa en pérdidas económicas en rodeos lecheros a nivel mundial, después de la mastitis y las enfermedades reproductivas. En Tandil, en trabajos académicos desarrollados por Omar, Hernán y otros profesionales de esta universidad, detectaron que esta problemática también está presente en Tandil. Todo este cuadro de situación un poco, sumado a la múltiple causalidad y a las múltiples medidas preventivas necesarias para hacer frente, hicieron que me pareciera adecuado hacer una revisión bibliográfica al respecto. Para una correcta detección de las claudicaciones, es fundamental la observación. Se observan a los animales caminando y en estación sobre superficies que tienen que ser firmes, que no tienen que ser ni resbaladizas, ni un terreno parejo, ¿no? El 90% de las claudicaciones obedecen a patologías que se asientan en la pezuña. Hay una escala de locomoción que fue elaborada por Sprecher y colaboradores, en la que la locomoción hay 5 grados, siendo 1 el grado normal y 5 el de la claudicación de mayor gravedad. A partir de las claudicaciones clínicas son a partir del score 3. El score 2 es una claudicación muy leve, y se toma principalmente la línea dorsal del animal, se toma en cuenta cuando la curva demasiado es que tiene una claudicación, y bueno. En cuanto al sitio anatómico afectado, el 90%, como dije antes, obedece a patologías que afectan a la pezuña. Dentro de estas patologías podales, entre el 85 y el 90% se asienta en el miembro posterior. Y dentro de las del miembro posterior, entre el 70 y el 75% afecta más al dedo lateral. En los casos en que la patología se da en el miembro anterior, esa tendencia se invierte y se afectan más los dedos mediales. Antes de seguir hablando de las patologías podales, un breve repaso de lo que es la anatomía de la pezuña. Los bovinos son ungulados, tienen 4 dedos, pero 2 permanecen como rudimentarios, vestigiales, por lo que la totalidad del peso se asienta sobre 2 dedos. La extremidad del dedo tiene un estuche córneo, que es la pezuña. La parte córnea es el equivalente a la dermis, y el corion es a la epidermis, perdón, y el corion es el equivalente a la dermis. Es lo que nutre al estrato granuloso donde se forman la queratina de la pezuña. Las enfermedades podales pueden ser primarias, secundarias o subcomplicaciones, es la manera en que se las clasifica. Las enfermedades primarias, tenemos la dermatitis interdigital, que afecta a la piel interdigital sin extensión a tejidos profundos, y el flemón interdigital, que es una inflamación de tejidos subcutáneos de la región interdigital. En estas dos enfermedades intervienen el Fusobacterium necrosporum, el Tichelobacter nodosus. En la dermatitis interdigital es más que nada por la irritación de la piel, que permite que ingrese, y en el flemón interdigital además hay maceración, puede haber heridas, y también pueden intervenir otros microorganismos como el Actinomyces piógenes, el Streptococcus piógenes, que hacen que la claudicación sea más evidente. También dentro de las enfermedades primarias tenemos la dermatitis digital, que es una ulceración circunscripta de la piel que rodea el margen coronario. Ha sido diagnosticada en 1974 y se ha expandido por Europa, Estados Unidos, y actualmente también en Tandil es la segunda causa de claudicaciones.
es muy contagiosa y hay un consenso cada vez más creciente en identificar a bacterias espiroquetas del género Treponema como las causantes de esta enfermedad. La laminitis, en cambio, es más que nada ligada a factores metabólicos. Es una alteración en la microcirculación del corion con inflamación y alteración en la unión dermis-epidermis. Principalmente se da a raíz de acidosis ruminal subaguda. Lo que ocurre es que las bacterias de la flora ruminal, frente a esta acidosis, mueren y liberan endotoxinas que pasan al torrente sanguíneo. Estas endotoxinas, bueno, hacen que se liberen factores mediadores de inflamación como la histamina, con el agravante, bueno, que circulan por la sangre. El agravante es que la región de la pezuña está comprimida dentro de un estuche córneo. Entonces, esa inflamación va a producir trombos, necrosis, exudado. Las laminitis, bueno, pueden ser subclínicas o clínicas, y estas últimas, bueno, agudas, subagudas o crónicas. Dentro de las enfermedades secundarias y complicaciones, la gran mayoría, bueno, se originan a raíz de la laminitis, aunque también pueden ser a partir de otras enfermedades primarias. La úlcera es una pododermatitis circunscripta con presencia de zonas hemorrágicas y en ocasiones tejido de granulación. Se da principalmente, bueno, a raíz del hundimiento de la tercer falange por la laminitis. De acuerdo a la zona, van adquiriendo distintos nombres de la zona de la pezuña afectada. Los abscesos generalmente, bueno, se producen por complicaciones de las úlceras. También tenemos la doble suela, producida por una interrupción momentánea, digamos, de lo que es la producción del tejido córneo, la enfermedad de la línea blanca, que la línea blanca es una línea que separa el tejido córneo de la muralla de la suela, el tejido córneo más blando, por eso es más susceptible. Deformación, también tenemos deformación de pezuña, erosión de talones, hiperplasia interdigital, fractura de tercera falange, entre otras. En cuanto a las patologías de origen suprapodal, tiene una casuística mucho menor, en torno al 10% o incluso menos. Generalmente se dan por traumatismos. Bueno, tenemos afecciones de articulaciones y del músculo esquelético, como puede ser una dislocación de cadera en un parto mal atendido, desgarros musculares, también neuropatías periféricas que afectan a nervios, como puede ser el femoral o el isquiático, fracturas óseas, tanto de huesos del miembro como una fractura de cadera. El síndrome de vaca caída, en los casos en que la vaca permanece mucho tiempo en decúbito, más de 6 horas, puede haber compresión de nervios, puede haber necrosis. Y bueno, la difusión de médula espinal, que si bien es menor en casuística, el pronóstico es malo. Bueno, hay muchos factores de riesgo, se los puede agrupar de acuerdo a, bueno, están los ligados al medio ambiente y a las instalaciones. Tenemos lo que es el encharcamiento en torno a comederos y bebederos, que sirve, bueno, de reservorio para bacterias. Además, la pezuña tiene, digamos, un tejido muy higroscópico, o sea que absorbe mucho la humedad y se ablanda. Y bueno, los senderos encharcados también en ese sentido son un riesgo. Y cuando a veces el productor lo intenta rellenar con lo que tiene a mano, por ahí tiene escombros que pueden tener partes constantes, bueno, eso agrava más todavía la situación. El piso de concreto también es fundamental, sobre todo en lo que es la sala de ordeñi y en los sistemas en confinamiento, que no tiene que ser ni muy abrasivo para no desgastar tanto la pezuña, ni tampoco demasiado liso para evitar caídas y resbalones que pueden traer patologías de origen suprapodal. En cuanto a los factores ligados a la nutrición, bueno, el exceso de energía en dieta y una baja cantidad de fibra son factores de riesgo. Esto está muy ligado al tema de la acidosis. Bueno, el exceso de proteínas, deficiencias en micronutrientes que son claves, por ejemplo, en la formación de la queratina y en la queratinización, como el zinc, la biotina, el calcio, e intoxicación con selenio, que también, digamos, si bien es un excelente antioxidante, cuando está en exceso puede interferir en la formación del tejido córneo. Entre los factores inherentes al animal, digamos, a la conformación genética, principalmente es la conformación genética, más que nada del pie y las articulaciones, el tema de, bueno, un mal aplomo, también la pezuña en tirabuzón también tiene una heredabilidad genética. Y bueno, también hay otros factores como los animales en primera lactancia, bueno, el estrés del primer parto, no estar acostumbrados a la rutina ordeña, a las dietas que se les da,
también tienen mayor predisposición, y animales de alta producción o durante el pico de lactancia, fundamentalmente porque están muy exigidos metabólicamente, y bueno, uno tiene que estar, digamos, a la altura de esas circunstancias, de esa exigencia, y tener más cuidado. Asociados al manejo y la sanidad, tenemos, bueno, el hacinamiento durante mucho tiempo en corrales de espera pre-ordeñe. No se recomienda más de 2 horas por día de espera en los corrales, que además tienen, bueno, estiércol, humedad. Bueno, el recorte excesivo de pezuñas es algo iatrogénico también. La incorporación de animales infectados con dermatitis digital, por el tema, bueno, que es una enfermedad contagiosa, y si uno en el tambo tiene bastante controlado todo, comprar un lote infectado es comprar un problema. Y bueno, un inadecuado manejo de vaquillona, sobre todo relacionado a la nutrición o la atención de partos. Entre las medidas preventivas y terapéuticas, tenemos, bueno, los caminos, digamos, relacionadas al medio ambiente y las instalaciones. Los caminos tienen que tener un buen drenaje para impedir el encharcamiento, y un mínimo de 5 metros de ancho. El piso de concreto se recomienda que, bueno, que tenga un declive suave y con ranuras cada 10 centímetros de 1 centímetro por 2, para evitar caídas y resbalones. Considerar bebederos, un lugar, digamos, cada 15-20 animales, y bueno, en los casos que es en confinamiento estabulado, los cubículos donde están los animales deben tener por lo menos 1,20 m por 2 metros. Relacionados a la nutrición, las medidas relacionadas, bueno, la prevención de disturbios ruminales es fundamental. Hay una serie de recomendaciones: que los carbohidratos rápidamente digestibles sean inferiores al 35%, que la fibra detergente neutra sea superior al 25%, y niveles de proteína menores al 18%. Una adecuada cantidad de fibra va a permitir una mejor rumia, y bueno, sirve para evitar la acidosis. Los cambios en la dieta tienen que ser de manera gradual, y bueno, se pueden utilizar amortiguadores como el bicarbonato de calcio, pero digamos hasta un 1%, por una cuestión de la palatabilidad del alimento, ¿no? También está, bueno, el tema de la suplementación con micronutrientes. Hay muchos micronutrientes que son fundamentales. Bueno, hay varios minerales: calcio, zinc, fósforo, potasio. El suministro de biotina 20 miligramos día también es recomendable. Y un trabajo experimental, bueno, tenemos que el aporte de 440 miligramos de zinc por vaca por día redujo enfermedades podales del 27,5% al 17,9%. Relacionados a la conformación del animal, las medidas preventivas, bueno, evaluar los reproductores, que tengan correctos aplomos, que tengan una adecuada profundidad de talón, que tiene que ser cercana a los 4 centímetros, un ángulo del pie a la altura de la pinza entre 50 y 55 grados, y trabajo de desarrollo acá en Tandil. Establecimientos que utilizaban todos los mejoradores de patas tuvieron 1,9 menos posibilidades de tener patologías podales, con lo cual es muy importante. Relacionado al manejo y la sanidad, tenemos, bueno, la utilización del pediluvio, que es una herramienta fundamental, permite el control de todas las enfermedades de índole infeccioso, dermatitis digital, también erosión de talones, bueno, inhibición de las bacterias, y en el caso de la formalina, cuando se usa la formalina, un endurecimiento del tejido córneo. Las dimensiones del pediluvio recomendadas son de 3 metros de largo, 90 centímetros de ancho y 20 centímetros de profundidad. De todas maneras, la profundidad no es que se ponen 20 centímetros de solución, se pone en torno a 10 más o menos. Y las soluciones usadas son, bueno, el sulfato de cobre puede ser diluido al 2 o al 5%, sulfato de zinc o formaldehído al 2%. Relacionadas, las medidas preventivas relacionadas, bueno, también de pediluvios, perdón, es necesaria una higiene previa de pezuña. Muchas veces lo que se hace es poner 2 pediluvios en serie, el primero con agua limpia, donde el animal pasa y se limpia la pezuña, y en el segundo con la solución. O si no, también se lo puede manguerear previo a pasar por la solución. Conviene renovar la solución cada 150, 200 animales, por el tema para que no se inactive la solución y sea efectiva, y no utilizar en animales que tengan úlceras, porque eso puede agravar el cuadro más. Un trabajo de investigación en Argentina, experimental, llegó a la conclusión de que la utilización de pediluvios con formaldehído y sulfato de cobre
diluido al 2%, redujo la patología podal del 14,5% al 4%. Entre las medidas también relacionadas al manejo y la sanidad, bueno, el recorte funcional de pezuñas también es una medida muy importante. Permite, bueno, equilibrar un poco la distribución del peso, despejar el espacio interdigital para evitar que se produzca una anaerobiosis, que es muy adecuada para del treponema, para el Fusobacterium, y reconocer a tiempo y, digamos, y corregir problemas de manera temprana. Tiene 4 etapas. En la primera etapa se evalúa el largo de la pezuña y se corta el exceso. En la segunda se retira el exceso de suela, digamos, de sobrecrecimiento. En la tercera etapa, bueno, se despeja el espacio interdigital, y en la cuarta se evalúan los talones que estén equilibrados y se desbasen en el caso de para que quede bien equilibrado. Bueno, la frecuencia con que se recomienda, si la prevalencia es menor al 4%, solamente cuando sea necesario. Entre el 4 y 8% se recomienda una vez al año. Siempre el momento por ahí más adecuado es el momento, al momento del secado. Y bueno, cuando hay más de 8%, 2 veces al año, y si hay más del 20% de patologías podales, bueno, hay que hacer un plan ya sistemático de seguimiento y de control, ¿no? Hay un trabajo experimental que fue realizado en Venezuela, en la que, bueno, se sometieron a 2 grupos, ¿no? Un grupo que fue desvasado al secado tuvo solamente un 4% de enfermedades podales, y el que no fue tratado tuvo un 45%, lo cual es una diferencia importante. En cuanto a los tratamientos, dentro de los tratamientos tenemos, bueno, lo que es el recorte curativo, digamos, sigue los mismos pasos que el recorte funcional, pero se añade con que, bueno, la pezuña, digamos, el dedo afectado se desvasa a un mayor nivel para que, digamos, el grueso del peso se apoye sobre la pezuña sana, y también se retira todo el tejido necrótico. Los tacos ortopédicos, digamos, el fundamento es similar, se utiliza unos tacos que pueden ser de madera o PVC, que se pegan con cemento, el metilmetacrilato. Y bueno, también tenemos el curetaje y la antibioticoterapia tópica, puede ser con, bueno, el curetaje con un ácido, antibioticoterapia tópica, por ejemplo, con oxitetraciclina en polvo o en spray. Vendajes que son recomendados más que nada para el postquirúrgico, en los casos que se tiene que hacer una intervención, pero hay que tener mucho cuidado en cambiarlos seguido por el tema de la contaminación, si no es algo que es contraproducente. La antibioticoterapia vía parenteral y la utilización de antiinflamatorios no esteroides es recomendable, sobre todo para patologías por ahí de una mayor gravedad, ¿no? Se puede aplicar, por ejemplo, como antibiótico una tirosina y antiinflamatorio un flunixin. Intervenciones quirúrgicas tenemos, bueno, las principales es, bueno, la amputación de dedo en los casos de una gran gravedad, digamos, una dermatitis séptica generalizada, por ejemplo. Y también, bueno, lo que es la extirpación de una hiperplasia interdigital, que solamente en los casos en que la hiperplasia es muy grande y corre riesgo de ulcerarse. Si por ahí es una hiperplasia mínima, por ahí no tiene tanto sentido intervenir. En cuanto a la incidencia de la problemática, bueno, a nivel mundial podemos observar una gran disparidad en cuanto a los valores. Personalmente, el que me pareció muy interesante es el de Australia, 18,9%, porque utilizan un sistema productivo bastante más similar a los de acá, digamos, a base de pastura, con utilización de silaje de maíz, también, bueno, de suplementación con concentrado, que por ahí otros, como por ejemplo el caso de Túnez o Canadá, eran un confinamiento de manera permanente. Bueno, otros como Polonia tenían parte del tiempo confinados y parte en pasturas. A nivel Sudamérica, bueno, tenemos en Uruguay también los valores son bastante dispares, desde el 1,4% al 17%. Todos eran sistemas pastoriles, ¿no? Base de pastura con silaje de maíz, suplementación con concentrado, raza blando. En Chile también, bueno, varía entre el 8,5 y el 32%. Eran generalmente en el sur de Chile y, bueno, el invierno la hacienda, digamos, estaba en confinamiento. Y el de Brasil era un sistema totalmente en confinamiento en el estado de Paraná, que una prevalencia del 42%.
En cuanto a la situación nacional, bueno, un trabajo de Reuter arrojó un 23,3% de prevalencia inicial. Esto fue estábamos en la provincia de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Y luego de un año de intervenciones periódicas se logró bajar a un 4,5%, cual da una pauta de la utilidad del seguimiento. Y bueno, otro trabajo de Pofcher arrojó un 21,4%, sobre tambos de la provincia de Buenos Aires. Otro trabajo más de Reuter de un 24% y un trabajo de Martínez y Suárez de 21,3%, en el Valle del Lerma Salta. Bueno, en el partido de Tandil, como se dije antes, trabajo que hicieron, bueno, Mar, Hernán y otros profesionales más ligados a esta universidad, dio, bueno, un 2,7% de patologías podales. Las principales, bueno, dermatitis interdigital, dermatitis digital, laminitis crónica, doble suela, flema coronario. Esto uno le puede dar la pauta de, bueno, las dos primeras son infecciosas, el pediluvio tiene bastante, digamos, no descuidar el tema del pediluvio, y bueno, la laminitis crónica doble suela, el tema sobre todo de, bueno, nutricional y especialmente, por ahí podría ser indicativo de algún inconveniente en lo que es el cambio abrupto de dieta, más que nada porque, bueno, la doble suela es típico, digamos, de la doble suela de un problema, un disturbio metabólico, digamos, abrupto y transitorio. En cuanto al impacto económico y productivo, tenemos, bueno, la tercera causa, como dije al principio, de pérdidas económicas y productivas en rodeos lecheros a nivel mundial. Impacta de distintas maneras, una pérdida de la condición corporal, costo de medicación, de honorarios, una pérdida de producción de leche, descarte de leche, bueno, descarte de animales. Los costos estimados, bueno, de acuerdo a Weber y colaboradores, entre 270 y $540 por animal afectado año. El caso de Greenough estima en $350 por animal afectado año. Como se puede ver en el cuadro que habla de Reino Unido, las pérdidas económicas se han ido incrementando con el correr de los años, desde 15 millones de libras en 1978, en el 99 eran 90 millones de libras, con lo cual es un problema creciente, el tema de las claudicaciones. Las mermas en la producción láctea, hay distintos trabajos. Bueno, oscilan entre los 320 y 410 kilogramos. Los animales con claudicación, esto es solamente la leche que deja de producirse, no la leche que se tiene que descartar por residuos antibióticos. Los animales con claudicación de grado 5 en la escala de Sprecher podrían llegar a tener una merma de hasta el 35% de la producción. De todas maneras, el grado 5 es el grado de mayor gravedad. También, bueno, un trabajo en Estados Unidos detectó que había una correlación en que las vacas con claudicaciones tenían, bueno, una menor preñez al primer servicio que las vacas sanas y tenían una mayor incidencia de tener quistes ováricos. También se ha probado, otro trabajo de Venezuela, que las vacas con claudicaciones incrementaron el intervalo parto-concepción. En cuanto al descarte de animales, representaron entre el 13,8% de descartes en vacas lecheras de Quebec, que bueno, en la zona francófona de Canadá. Estas son cifras oficiales recabadas por Shannon. Y bueno, de acuerdo a Sprecher, las vacas con claudicaciones tienen 8,4 más posibilidades de ser descartadas que los animales sanos. Bueno, la discusión y la conclusión. Bueno, se puede observar que la prevalencia en el partido de Tandil es de 2,71%. Hay una cierta similitud con trabajos desarrollados en Uruguay. Hay otros trabajos que dieron otros hasta 17%, 15%, pero esos dos trabajos, digamos, los trabajos que cito acá oscilan entre 1,4 y 4,9%. Corresponden a la zona de departamentos de Florida, San José y Colonia, que son el área, digamos, más lechera, que concentra el grueso de la producción lechera de Uruguay. Los otros dos trabajos, que tienen una mayor prevalencia, entre 15 y 17, eran en Paysandú, que es una zona que, si bien tiene lechería, es muy fuerte en lo que es la cría y también ganado ovino. Bueno, se encontraron similitudes entre los sistemas productivos, digamos, entre los que cito en esta diapositiva,
el tema del arraso blando, el tema de la utilización de pasturas, silaje de maíz, un poco la dinámica de trabajo también. Bueno, la estimación aproximada en el partido de Tandil son de 271.000 kilos de leche que se dejan de producir por año. Esto es merma de producción, no se toma el descarte por residuos antibióticos. Se estimaron, bueno, 27.800 vacas en ordeñe y una merma de 360 kilogramos de leche. Si se tomara como referencia una pérdida anual de $350 por animal, tendríamos una pérdida de $264.000 por año en el partido de Tandil. Esto, de todas maneras, digamos, es muy hipotético porque, digamos, Grino, digamos, extrapolar datos del exterior a la particularidad por ahí de acá de la Argentina, el tipo de cambio, el precio de la leche, el costo de movilidad, hay una infinidad de variables que son, digamos, muy distintas y en realidad dificulta mucho, digamos, hacer una proyección. Es muy difícil extrapolar un dato así. Por ahí, en ese sentido, la merma es más aproximada que lo que es pérdidas económicas. Y bueno, hay trabajos experimentales que cité antes, demostraron que la prevalencia en claudicaciones se pudo reducir. ¿Cómo? Bueno, utilizando peiluvios, suplementación con zinc, recorte funcional de pezuñas. Y bueno, la bibliografía también, otras medidas también importantes, ¿no? La selección genética, la higiene de las instalaciones y demás. Como conclusión, vamos a decir, bueno, que las claudicaciones son una problemática de gran importancia en los rodeos lecheros. Además, bueno, afectan en lo que es el bienestar animal, tienen múltiples causas, múltiples factores de riesgo, múltiples medidas necesarias. Bueno, la necesidad de implementación de medidas preventivas, justamente como son muchas, tienen que estar conseguidas desde un punto de vista integral. Y bueno, la utilidad y la necesidad de prevención. Considero que, bueno, cada vez, digamos, hay una mayor demanda de alimentos, cada vez los mercados son más exigentes en cuanto a la utilización por ahí de ciertos compuestos como antibióticos, digamos, durante la producción, cada vez más exigentes en cuanto a estándares de bienestar animal. Y bueno, hay una dinámica, una mayor intensificación, que esto, digamos, hace que el tema de las claudicaciones sea una problemática con gran vigencia, digamos, y cada vez más importante, digamos, con necesidad de las medidas preventivas, ¿no? Principalmente. Así que bueno, muchas gracias.